continuamos. Entonces, en este ejercicio nos dicen, determina el volumen del paralelepípedo que tiene aristas concurrentes en el punto A. O sea, todas sus aristas concurren en este punto, que es el punto A, y llegan a los puntos B, C y D. Entonces, nos piden calcular el volumen de ese paralelepípedo. Entonces, ¿quién nos quiere ayudar a comenzar este ejercicio? ¿Qué se les ocurriría hacer? Aquí ya no nos dan los tres vectores y nos dicen, calcula el triple producto escalar o producto mixto. No, aquí ya nos dan como una aplicación geométrica. O sea, nos dice, quiero calcular el volumen de este paralelepípedo, conozco las coordenadas de 4 de sus aristas, entonces, ¿qué puedo hacer? Y adelante, Berenice, te escuchamos. ¿Qué se te ocurre hacer? Ay, perdón, profesor, mi mano se quedó levantada. ¿No se te ocurre hacer algo, Berenice? Tal vez primero Ajá. obtener los vectores. Ajá, los vectores representados por los segmentos dirigidos. Muy bien. ¿Qué Sí. segmentos dirigidos? AB o Ajá, bueno, muy BA, bien. Sí, sí, sí. CA y AB, DA. AB, AC y AD, porque el vértice en el que concurren, perdón, en la arista en la que concurren, no, vértice, en el que concurren es A, y de ahí llega a B, llega a C y llega a D. Entonces tiene que ser así, a B, a C y a D, no al revés. ¿Sí, Octavio? Sí. Porque dice concurrentes en el punto A y que llegan, o sea, parten de A y llegan a los puntos B, C y D. Muy bien. Profesor, Entonces, en el último puso AC. sí, muchas gracias. Y entonces les decía, es AB, AC y AD. Ahora sí, ¿cómo lo calcularías el primer segmento, Octavio? B menos A. Es poca información. Ah, No puedo anotarlo solo así. ¿Cómo? Sí, no sé a qué te refieres, puntos, vectores. Ok. Es el punto B menos el punto A. Permite. Bueno, entonces, Octavio, otra vez corrige el segmento AB. ¿Cómo se puede calcular? Si es la resta del vector B, del vector de posición del punto B Ajá, menos la resta del vector de posición del punto A. exacto. Entonces, si este es B, ¿quién es el vector de posición asociado a él? El vector con componentes escalares 1, Ajá, 0, menos 4. muy bien, muy bien, muy bien. Si este es el punto C, ¿quién es el vector de posición asociado a él? C con componentes escalares 6, 4, menos 3. Muy bien, perfecto. Y si este es D, ¿quién es el Y vector de D con posición? componentes escalares 6, menos 8, 4. Y para el punto A, ¿quién es el vector de posición asociado al punto A? A con componentes escalares 3, 2, menos 4. Muy bien, muy bien. Ahora sí ya podemos hacer resta de vectores. Entonces, vas a hacer B menos A. ¿Qué te quedaría? ¿Lo planteo? Sí, por favor, no Ok, pongas todo es el resultado. 1 menos 3, Eh, mm, coma... no, pues, bueno, mira, el vector B tiene componentes 1, 0, menos 4 y Ok. le vamos a restar el vector A de componentes 3, 2, menos 4 y ahora sí, ya como son restas, Sí, puedes darme el resultado directo, no hay problema. ok, es menos 2, Sí, muy bien. menos 2 Sí, perfecto. y 0. Ok, muy bien, Octavio, muchas gracias. Ahora el segmento AC, por favor. Tú mismo. Ok, es Ajá. el vector C menos el vector A, Ajá. Las que es componentes del vector C son. 6, 4, menos 3, Muy bien, sí. menos 3, 2, menos 4. Ajá. Y da por resultado el vector de componentes. 3, Sí. 2 y Ajá. coma 1. Coma 1. Muy bien. Y por último, el segmento AD. Aquí es el vector D menos A, el menos el Ajá. vector A. Ajá. Permíteme un momento, porque parece A. Sí. Otra vez. Ahora sí, el vector D menos el vector A. Sí. Es 6, menos 8, 4, Sí. menos 3, 2, menos 4. Muy bien. ¿Y qué te quedaría? 3, 10, menos 10 Sí, muy bien. y 8. Muy bien, perfecto. Entonces ya tienes los segmentos dirigidos que representan
las aristas del paralelogramo que te piden calcular. Vamos a dibujarlo por aquí. Entonces, esta es su base del paralelepípedo, perdón. Paralelepípedo. Nos piden calcular su volumen y nos estaban dando el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. Perfecto. Ah, perdón, el punto C está aquí atrás. Ok, entonces nos pedían calcular su volumen. ¿Cómo le harías tú, Octavio, tú mismo? Con el triple, bueno, con el producto mixto de Ajá, triple esos producto vectores. escalar o producto mixto. Muy bien, perfecto, sí. Muy bien, muy bien. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, eso es lo que tenemos. Entonces, ¿cómo lo plantearías? ¿El volumen a qué sería igual? Y el producto mixto de A, B, C. Bueno, los vectores Ajá, A, B, C. exacto. AB, AC y AD. No son, no son los Sí, vectores, sí. no son los vectores A, B y C, no, porque si tú dibujas tu sistema de referencia por aquí abajo, lo pueden poner en donde se les ocurra, no pasa nada. Entonces, este es el vector A, este es el vector B y este es el vector C y ese no es ¿cómo se llama? No son los vectores que necesitas para calcular el volumen del paralelepípedo que dibujamos. ¿Estás de acuerdo? Sí, es que los nombré así. Sí. Ok, ok. Entonces no son el vector A, el vector B, el vector C y el vector D, no, porque esos son los vectores de posición de los puntos que nos dieron. Lo que necesitamos para calcular el volumen es el valor absoluto del triple producto escalar o producto mixto de los segmentos AB, AC y AD. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿cómo plantearías las operaciones? El la multiplicación cruz Ajá, de el vector AB sí, y AC. ajá, y luego, Después producto escalar AC por AD. Sí, así. no, no, no. Este vector resultante, Sí, por el por este, producto. Sí. ajá, porque como lo mencionaste, dijiste AC por este, pero no, no es correcto. Solo es el resultado, no solo este, todo el resultado. Muy bien. ¿Y otra forma de plantearlo? Porque no es la Ah, única. el producto escalar de AB Ajá. por AC y el resultado, el producto cruz por AD. No, tampoco, porque fíjate, lo que dijiste fue que vas a hacer primero esta operación y el resultado lo multiplicas a través del producto cruz por esta. Y eso no sería posible porque el resultado de un Sí, sí. producto punto es un escalar. Entonces ya no se puede multiplicar a través del producto cruz por un vector porque en el producto cruz intervienen dos vectores, no un escalar y un vector. Entonces, ¿podrías corregirlo? ¿Cuál es la primera operación que haces? El producto cruz, que es AC Ajá, por AD ajá. Y y al después vector por AB. resultante, Sí. exacto, exacto. Muy bien, perfecto. Esas son dos formas de hacerlo. Entonces, muchas gracias, Octavio, por toda tu ayuda. Entonces, ¿quién quiere continuar? Lo que su compañero Octavio comentó. Primero Ajá. ¿Cuál vas a voy a hacer tú? hacer la multiplicación del producto cruz de AB por AC. Ok, ok. Vamos a verificarla de las dos formas y les voy a enseñar una tercera que va a ser más rápida. Entonces, pero quiero que sigamos practicando esto. Entonces, sí, Aileen. Entonces, pues pone IJ y K. Ajá, muy bien. Y entonces para la primera, bueno, para la que sigue se pone menos 2 y 0. Ajá, Y después se pone 3, 2 y 1. sí. Y se tiene que hacer como la que nos enseñó la vez pasada. Sí, para practicarla, pero en el examen y en sus tareas pueden usar cualquiera, pero ahorita vamos a seguir practicando la que vimos la clase anterior. Ok, Ajá. entonces ¿Cuál primero renglón tenemos que o elegir columna? Ajá, una columna que va a ser K porque tiene 0. Bueno, exacto. la de Puedes esa. elegir cualquiera, pero convenientemente esa porque contiene un cero. Exacto, muy bien. Luego, Después se define su signo, ujú, que sería más. Bueno, ujú, empiezas por más, después por menos ujú. y después más. Ajá, un momento, por favor. Recuerden que siempre debe de comenzarse con este elemento y a partir de ahí nos vamos a mover de manera horizontal y vertical al renglón o columna que hayamos elegido. Entonces, empecé aquí
empecé a alternar los signos, llegué acá y continúo. Entonces, ¿el 0 qué signo tendría? Menos. Y el Bueno, 1, ajá, sí, sí, más. sí, más, exacto. Entonces, ya que terminé de asignarle los signos a la columna que elegí, borro los otros porque solo los puse como referencia, no los vayan a dejar porque si los dejan cuando calculen los menores, pues los van a poner y eso sería incorrecto. Entonces, no lo olviden, solo se le dejan el signo al renglón, los elementos del renglón o columna que eligieron. Entonces, ahora sí, ya, ¿cómo te quedaría, Aileen? Y después primero ponemos más I. No, ¿por qué? Ay, no es Sí, cierto. ese renglón Ah, no ok. lo hiciste. O sea, más K. Ajá, por su menor, que Y se forma de después tapar el renglón y la columna. Entonces, ¿qué te quedaría? menos 2, 3 y 2. Exacto. Y luego, Después, pues sería como no poner nada, ¿no? ajá, porque el 0 por lo que sea, pues ya 0 ya no lo ponemos. Ajá. Entonces sería más 1, ¿Sí? Por su menor, ¿quién es su menor? que sería IJ menos 2 y menos 2. Y J menos 2 y menos 2. Muy bien, perfecto, ya está. Entonces, haz las operaciones respectivas. Y entonces ya sería K Ujú, por menos 2 por 2. ujú. ¿Puedes poner solo el resultado? Ah, bueno, Ajá, menos 4 ajá, menos, y menos 6 exacto, sí, muy bien. más menos 2. ¿Qué? Menos 2 sí, Ajá, muy bien. menos 2J. Exacto. Muy bien, ya está. Entonces, A, B, cruz, A, C, ¿cuánto te quedaría? ¿Cuántas Quedaría Cs tienes? EO. Ajá, empieza con I, luego Ah, J ok. y luego K. Sería menos I, menos 2I Ajá, muy bien. más 2J. Sí, perfecto. Y después es menos 4 más 6, que sería 2, 2K más 2K. Exacto. Y en forma de componentes escalares sería menos 2, 2 y 2. Muy bien. Entonces, hace el producto punto de este vector por el segmento AD. Entonces, vamos a hacer el producto punto de AB cruz AC, que es este vector que obtuviste, con AD. Entonces, plantea la operación y luego ya solo el resultado, si quieres. ¿Qué te Ah, entonces quedaré? sería menos 2, 2, 2 ¿Sí? por AD, que sería 3 menos 10 y 8. Ok, 3 menos 10 y 8. Ok. Muy bien, ¿qué te quedaría? Entonces quedaría menos 16. Ah, no. 2 por 3 menos 6, Ajá, menos 20 sí, y más 16. perfecto. Entonces sería menos 10. Perfecto. Entonces, el volumen del paralelepípedo es el valor absoluto de ese número, que sería 10. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok, muy bien. Entonces, tómense un momento para copiarlo y ahorita alguien más nos va a ayudar, pero ahora usando esta expresión. Y luego, por último, ya para pasar al siguiente tema, yo les voy a mostrar una estrategia alternativa mucho más rápida. Entonces, tómense un momento para copiarlo, por favor. de AC por AD. Ajá, muy bien. El producto cruz de AC con AD, muy bien. Y ponemos IJK. Ajá. em, menos 2. No, porque ese no es Ah, AC. no, perdón. 3, Sí, 2, 1 sí, y 3 menos 10, 8. exacto. Muy bien, ya está. Entonces, como no hay ningún cero, usamos el primer renglón. Ok. Entonces, los signos más, menos y más. Continúa. Lo puedo hacer por la... Ah, ok. Entonces quedaría como J. No, se empieza con este. Recuerda que cuando apunta hacia adelante sí y cuando apunta hacia atrás es J. Y Ajá. Por por su menor. 3.
Ajá, su menor que se forma de tapar el renglón y la columna, entonces no hay ningún 3. 2 y 10. 2 Sí. menos 10 Ujú. y 1 y 8. Ajá, muy bien. Luego, Y luego menos J. sí, muy bien, perfecto. Por su menor, que se forma de tapar el renglón y la columna. 1 y No, 8. no. Mira, si yo escribo lo que tú me dices, yo escribiría esto y es incorrecto, o escribiría esto y también sería incorrecto. Solo tienes que tapar el renglón y la columna. Súper sencillo. 3, 3 Ujú. y 1, 8. Ajá, muy bien. Más K. Sí, perfecto. 3, 3. Ajá, 2 menos 10. exacto, ya está. Entonces, ¿qué te quedaría? ¿Y por quién? Y por 16. Ajá, Menos 10. no, menos 10. O sea, más 10. Más, ajá, Ok. menos Luego, J sí, por 24. sí, Menos 3. exacto, sí. Más K por menos 30. Menos Ajá, 6. ok, muy bien, Elisa. Ya simplifica. AC cruz AD, ¿qué te quedaría? Quedaría y 26. Ajá, 26 y. Menos Ujú, 21J. sí, muy bien. Menos 36K. Perfecto, ya está. Entonces ahora, Andrea, por favor, ayúdame con la siguiente y última operación, que sería el producto punto del segmento AB con este vector que encontró Elisa, que es el vector obtenido del producto cruz de AC con AD. Te escuchamos, Andrea. Bueno, Eh, primero, en forma de componentes escalares, ese vector resultante sería 26, menos 21, menos 36. Ajá. Ahora sí. Sí, entonces sería el segmento dirigido a B, que es -2, -2, 0, Ajá. por el Producto. producto punto del vector 26, menos 21, menos 36. Exacto, sí. Y entonces eso me da menos 52 Sí, más 42 sí. Eso es igual a menos y 10. 0. Ajá. Ajá. Y el volumen Ajá. es igual al valor absoluto de menos 10, Ajá. que sería el volumen igual a 10 unidades cúbicas. Exacto, muy bien. Perfecto. ¿Y quedó lo mismo que hace rato? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces no olviden que si alguien, por ejemplo, lo pone primero el producto cruz, luego el producto punto, o primero el producto punto y luego el producto cruz, aunque la operación no se hace así, solamente los operadores los ponen en ese orden, les va a dar el mismo resultado. Recuerden que en realidad se comienza siempre con los productos cruz. Así lo hicimos nosotros. Muy bien. Entonces tómense un momento para copiarlo. Y bueno, entonces cuando a nosotros nos pidan calcular un volumen a través de un triple producto escalar o producto mixto, también se puede hacer de la siguiente manera. Entonces, este volumen o del paralelepípedo, cuyas aristas son los vectores AB, AC y AD, se puede calcular como un solo determinante donde escribimos a los tres vectores. En el primer renglón, al primer vector que aparezca, que es el segmento AB. En el segundo renglón, al segundo vector. Y en el tercer renglón, pues al tercer vector. Entonces, escribimos las componentes del segmento AB. ¿Quiénes son? Las componentes escalares del segmento AB. -2, -2, 0. Exacto, menos 2, 0. Y del segmento AC. 3, 2, 1. Exacto, Gael, 3, 2, 1. Y del segmento AD.
3 menos 10, 8. Exacto, 3 menos 10, 8. Perfecto, y ya. Entonces simplemente resolvemos este determinante que nos quedó tal cual. Pero les digo, esto solo aplica para el triple producto escalar o producto mixto. Escribir a los 3 vectores, uno en cada renglón del determinante. Entonces podemos usar el primer renglón porque contiene un 0 y ya está. Entonces lo primero, escribirle los signos más, menos y más. Ya está. Entonces nos quedaría más por menos, menos. Menos 2 por su menor que se forma de tapar el renglón y la columna. Entonces nos queda 2, 1, menos 10 y 8. Y luego sería menos, menos, más 2 por su menor. Otra vez porque es menos por menos, más. Y luego su menor se obtiene de tapar el renglón y columna. Nos queda 3, 3, 1, 8. Muy bien. Entonces 3, 3, 1, 8. Ya está, ya terminé. Simplemente hago las operaciones respectivas. A ver, volumen es igual a menos 2 por 16 más 10. 2 por 8, 16, menos la multiplicación hacia arriba, por eso menos por menos fue más. Luego sería más 2 por 24 menos 3. Entonces nos quedaría menos 2 por 26 más 2 por 21. Entonces 2 por 26 es menos 52. 2 por 21 es 42. Entonces nos queda menos 10. Pero sabemos que el volumen es el valor absoluto de ese número. Entonces nos queda 10 unidades cúbicas o unidades de volumen. Y ya, llegamos al mismo resultado. Y más rápido porque solo fue resolver un determinante. Y ya, esa es una tercera forma que no la vimos el día lunes de cómo calcular el triple producto escalar o producto mixto usando un solo determinante. O sea, hace unos instantes hicimos primero esta operación y al resultado lo multiplicamos por este vector a través del producto punto, o bien esta operación y al vector resultante lo multiplicamos a través del producto punto por este otro vector y nos quedó en todos los casos menos 10, pero vean que con un solo determinante donde aparecen los 3 vectores del triple producto escalar o producto mixto, me da ese mismo resultado. ¿Se dan cuenta, muchachos? Entonces, ¿cuál van a partir de hoy, si viene un triple producto escalar, cuál van a utilizar? ¿Cuál estrategia? Entonces, vamos a reanudar la grabación. Vamos a ver ahora la recta y el plano en el espacio. Entonces, el objetivo de este tema es que ustedes apliquen el álgebra vectorial para obtener las diferentes ecuaciones de la recta y el plano, así como para determinar las relaciones que existen entre estos dos lugares geométricos, que son la recta y el plano. O sea, por ejemplo, que ustedes puedan determinar cómo se calcula el ángulo entre dos rectas, la distancia entre dos rectas, la distancia entre un punto y una recta, la distancia entre una recta y un plano, la intersección entre dos rectas, la intersección entre una recta y un plano, etcétera. Todas esas relaciones. Lo primero que nos vamos a hacer es enfocarnos en determinar las diferentes ecuaciones que describen a la recta y el plano. Y luego ya nos vamos a enfocar en determinar las relaciones que existen entre estos lugares geométricos, la recta, el plano y puntos en el espacio de 3 dimensiones. Muy bien, entonces, bueno, aquí tenemos, estos son los dos lugares geométricos que vamos a analizar, la recta en el espacio de 3 dimensiones y el plano en el espacio de 3 dimensiones. Por eso tenemos nuestro sistema de referencia X, Y, Z. Muy bien, entonces vamos a empezar con la recta. Una recta en el espacio quedará definida si se conoce cualquiera de esta información. Un punto de la recta y la dirección de esta, definiéndose como un vector. O sea que yo puedo determinar cuál es la ecuación de una recta en el espacio si conozco un punto en ella y su dirección expresada por un vector. O bien puedo conocer la ecuación de una recta si conozco dos puntos de ella, o bien puedo conocer la ecuación de una recta si conozco dos planos no paralelos que la contengan. Para que puedan entender fácilmente esta última idea, seguramente tienen por ahí un libro a la mano, un libro, un cuaderno, etc. Entonces, si toman su cuaderno y lo abren, solamente despegando la pasta superior del cuaderno, entonces esa pasta superior, ustedes tengan presente que esa pasta es la sección de un plano, o sea, ese es un plano, y la pasta inferior es otro. Entonces, el costado donde va el arillo
S es la intersección de esos dos planos y la intersección de dos planos es una línea recta. Si estuvieran hablando de un libro, por ejemplo, la pasta superior es un plano, la pasta inferior es otro y el lomo del libro es la línea recta. La línea recta que se obtiene con la intersección de dos planos que no son paralelos. Si los planos son paralelos, entonces no se intersecan y no forman una línea recta. Muy bien, entonces esta línea en el espacio se puede definir si se conoce un punto de ella y su dirección expresada por un vector. O bien, si se conocen dos puntos de ella. ¿Por qué? ¿Por qué creen que si se conocen dos puntos, yo ya puedo definir a la recta? Ah, pues porque pasaría a este caso que es el caso 1, porque si conozco dos puntos, puedo encontrar el segmento dirigido que los une y entonces ya tendría de nuevo un punto y un vector. Entonces, por esa razón, puedo definir a una recta si conozco un punto de ella y su dirección expresada por un vector, o si conozco dos puntos de ella. Y el tercer caso es si conozco dos planos no paralelos que la contengan. Entonces, fíjense, aquí está el primer plano que la contiene, el color café, y luego este otro plano en color azul. Ambos contienen a la misma recta, pero son diferentes, y la intersección de esos dos, pues nos da la línea recta, que está marcada en color rosa. Entonces, tengan presente eso, una línea recta se conoce o queda definida si conozco un punto de ella y un vector que tenga la misma dirección que ella, o bien si conozco dos puntos, o bien si conozco dos planos que la contengan. Entonces, por favor, anoten esto y ahorita vamos a continuar. Entonces vamos a analizar el caso 1 donde nos decían, para poder definir a una recta requiero de un punto en la recta y su dirección expresada por un vector paralelo a ella. Entonces aquí, como ustedes pueden observar, tengo al vector U, que es paralelo a la línea recta. También podría apuntar hacia abajo y de cualquier manera seguiría siendo paralelo a la línea recta. Bueno, entonces lo que yo voy a hacer para encontrar la ecuación vectorial de la línea recta sería encontrar el vector de posición del punto conocido en la línea recta. Ahí está, ese es mi vector de posición. Recuerden, todo punto en el espacio tiene asociado uno y solo un vector que parte del origen y lo alcanza. A ese vector le llamamos vector de posición. Entonces, si este era el punto P0, entonces este se llama vector P0. Muy bien, y luego como sé que los vectores son libres, entonces yo puedo tomar al vector U de aquí y trasladarlo hasta este punto, siempre y cuando lo mueva en una dirección paralela a este, sin que modifique su dirección ni su sentido. Ahí está. Entonces, como los vectores son libres, yo puedo hacer esto, trasladar al vector U a esta posición. Muy bien, entonces, ¿quién sería este vector? Vector resultante. ¿Quién me lo puede decir? ¿Cómo se calcularía este vector resultante? Sería el vector P, 0. P0 más el vector U. Exactamente, muy bien. Ese es el vector R o vector resultante, la suma del vector P0 más el vector U. Pero, ¿quién sería el vector R? Es el vector de posición de otro punto en la recta. ¿Están de acuerdo? O sea que el vector R apunta a otro punto en la recta. ¿Sí lo ven? Entonces, ahí está nuestro punto que describe en la línea recta, pero entonces yo les preguntaría, ¿qué podría hacerle al vector U para que alcance desde este punto hasta este otro? ¿Qué harían de acuerdo a lo que hemos visto en el tema anterior de álgebra vectorial? ¿Qué harían? Lo multiplicamos por un escalar. Exactamente. ¿Cómo tendría que ser ese escalar para que alcance este punto, Octavio? Mayor a 0. Ajá, mayor a 1 también, ¿no? Porque si lo Sí. multiplicas, por ejemplo, por un medio, se va a hacer más pequeñito. Ok, muy bien. Entonces lo multiplicamos por un escalar, ya está. Y entonces otra vez podemos hacer la suma de este vector con este nuevo vector y nos daría el vector de posición que apunta a este punto. Luego, ¿qué harían al vector U para que alcance este otro punto? Ah, pues lo multiplico por un escalar mayor aún. Y ahora para que alcance este punto, el vector U original, ¿qué le harían? Multiplicamos por un vector menor. Por un escalar negativo, no Sí, vector. por un escalar negativo, sí. Ajá, negativo. Ni siquiera menor, porque si me dices menor, pues Octavio decía por 2, por 3. Menor a eso sería un medio, un cuarto, un tercio, y eso no sería correcto.
Un escalar menor, no. Un escalar negativo hace que el vector cambie de sentido. Ahí está. Bueno, de dirección. De dirección. Y entonces otra vez por suma de vectores puedo encontrar el vector de posición que alcance este punto. Muy bien. Pues resulta que si yo quiero que el vector U alcance todos los puntos de la línea recta, pues simplemente lo voy a multiplicar por un escalar que puede ser positivo, negativo o cero. Entonces, este esquema me permite describir cómo se encuentra la ecuación vectorial de una línea recta. Entonces, como ustedes pueden observar aquí, para determinar la ecuación de una línea recta en el espacio de 3 dimensiones, quiero conocer un punto de la línea recta, por tanto conoceré el vector de posición de ese punto. Después necesito el vector director de la recta, o sea, un vector que sea paralelo a ella, y a ese vector lo voy a multiplicar por un escalar. Lo voy a dejar así indicado porque depende de qué valor tome el escalar, el vector U irá aumentando su tamaño o disminuyendo o cambiando de dirección. Y entonces la suma del vector de posición P0 más el vector U escalado nos va a dar el punto de la línea recta que sea. Entonces, por eso, dependiendo de qué valor tome lambda, nos irá dando diferentes puntos en la línea recta. Entonces, aquí ya continuamos. Nos dice, una ecuación vectorial de la recta L es la descripción matemática de cómo se mueve un vector de posición para que con su desplazamiento, un punto extremo de este vector barra todos los puntos de la línea recta. Para determinar una ecuación vectorial de la recta, se necesitan como datos las coordenadas de un punto en la línea recta o el vector de posición de dicho punto y un vector que me indique la dirección de la recta, que se conoce como vector director. Entonces, si tenemos el punto en la línea recta de coordenadas x0, y0 y z0, y este punto en la línea recta tiene como vector de posición al vector P0 de componentes escalares x0, y0 y z0, el cual es el vector de posición de este punto que está contenido en la línea recta, y tenemos al vector U que se conoce como vector director de la línea recta con componentes escalares ABC. Entonces podemos obtener la representación vectorial de la línea recta a través de esta expresión. Entonces R se conoce como ecuación vectorial de la línea recta y se calcula como el vector de posición de un punto en la línea recta más lambda veces el vector U, donde lambda es un escalar que pertenece a los reales. Y les decía, ¿por qué tiene que aparecer este escalar lambda? Porque dependiendo de cuánto valga el escalar lambda, el vector U se puede ir haciendo más grande, más pequeñito o cambiar de dirección para que con esta suma de vectores vayamos obteniendo el vector de posición de varios puntos en la línea recta. Entonces, por favor, copien esto, la representación vectorial de la línea recta, que les decía, requieren el vector de posición de un punto en la línea recta y el vector director de la línea recta, que ese vector que se llama vector director es un vector que es paralelo a la línea recta. Cualquier vector que sea paralelo a la línea recta nos sirve. Entonces, en general, la ecuación vectorial de la línea recta tendrá la forma R, el vector R o vector resultante, se obtiene con la suma del vector de posición del punto P0 que tiene componentes escalares x0, y0 y z0, más lambda a veces el vector, las componentes del vector director a veces. Alguno o alguna de ustedes podría pensar, y si no uso lambda, ¿puedo usar otra letra? No sé, otra expresión. Yo diría, sí, puedes usar cualquiera, la que a ti se te ocurra. T, S, lambda, teta, el parámetro que a ti se te ocurra. ¿Y por qué digo que es un parámetro? Porque va cambiando de valor. Puede ser cualquier número real. Va multiplicando al vector U y hace que el vector U se haga más grande, más pequeñito o cambie de dirección. Y entonces al hacer eso, esta suma ya me irá dando vectores de posición de diversos puntos en mi línea recta. Entonces esta es la forma general que tiene la ecuación vectorial de la línea recta. X0 más lambda veces A, Y0 más lambda veces B y Z0 más lambda veces C. También podría escribirla como, aquí está representada a través de sus componentes escalares, pero también la podría representar así. La ecuación vectorial de la recta sería X0 más lambda veces A en I, luego sería más Y0. Eso no se ve muy bien, permítanme un momento.
más Y0 más lambda veces B en J y por último Z0 más lambda veces B en K. ¿Por qué? Porque aquí estoy dando la ecuación vectorial de la recta y puedo obtenerla a través de sus componentes escalares o bien que no se sorprendan ustedes si la ven en forma trinómica. Son equivalentes porque dijimos, un vector se puede representar en forma trinómica o a través de sus componentes escalares. Son igualitas. Representan lo mismo, solo están escritas de forma diferente. Entonces, por favor, cópienlo y ahorita continuamos. Y fíjense lo que dice a continuación. Dice, una vez que se conoce una ecuación vectorial de la recta, y aquí dice una ecuación vectorial de la recta, ahorita les voy a decir por qué. En la información con la que comenzamos este tema nos decía, una línea recta queda definida si se conoce un punto de la recta y un vector que tenga la misma dirección que ella. Con esta información es suficiente, o bien si conozco dos puntos en la línea recta, o bien si conozco dos planos no paralelos que la contengan. Eso es lo que me permite definir a una línea recta. Entonces, justo por esta razón, como yo puedo utilizar para definirla cualquier punto contenido en ella y cualquier vector que tenga la misma dirección, hay una infinidad de vectores que tienen la misma dirección que la línea recta. Me voy a regresar a los esquemas de los que partimos. Aquí está. Esto era la información que me permitía definirla. Un punto en ella y su dirección expresada por un vector. Pero también podría haber usado este vector que es mucho más grande que este, pero sigue teniendo la misma dirección, que le llamo B. O podría usar también este vector pequeñito al que le llamo A. O podría usar este otro al que le llamo C. Y podría haber usado este otro punto 1 de coordenadas X1, Y1 y Z1. O podría haber usado este otro punto que le llamo punto 2 de coordenadas X2, Y2 y Z2. Todos esos los podría haber utilizado. Entonces, como solo requiero un punto y un vector que tenga la misma dirección y hay un montón de puntos contenidos en la recta y hay un montón de vectores que tienen la misma dirección de la línea recta, eso significa que la ecuación vectorial de una recta no es única. Significa que hay un montón de ecuaciones que describen a la misma línea recta. Y ustedes se podrían preguntar, ¿y de qué depende? Ah, pues depende cada ecuación, depende de qué información utilicemos. Entonces, si yo utilizo otro punto, pues entonces ya voy a obtener otra ecuación diferente, pero estará describiendo esa otra ecuación al mismo lugar geométrico, a la misma línea recta. No sé si yo utilizo este otro punto, pues entonces también encontraré una ecuación diferente, pero que está describiendo al mismo lugar geométrico. Si yo uso este punto, pero uso ahora a este otro vector, pues entonces encontraré otra ecuación diferente a la primera, donde se usaba P0 y U, pero que es equivalente. Son diferentes, pero son equivalentes entre sí. Entonces, por eso ahí en la diapositiva dice, después de haber encontrado una ecuación, ¿por qué hablamos de una? Porque la ecuación de una recta no es única. Hay muchas ecuaciones que describen a la misma línea recta. ¿De qué dependen? Del punto y el vector que se hayan utilizado. Entonces, para otro punto y para otro vector, encontraré una ecuación diferente. Y ustedes me van a decir, ¿pero cuál está bien? Todas son correctas. Todas, todas, todas. Entonces, tengan presente que la ecuación de una recta no es única. ¿De qué depende? De la información que se utilice. Entonces, una vez que se conoce una ecuación vectorial de la recta, ¿cuál? La que quieran, no pasa nada. O sea, si alguien utilizó el punto 1 y alguien el punto P0, llegaron a resultados diferentes, pero ambos están describiendo a la misma línea recta. Entonces, una vez que conocen ya una ecuación vectorial, es muy sencillo determinar su correspondiente expresión paramétrica por igualdad de vectores. Entonces, esta es la ecuación vectorial de la recta, la que les pedí anotar. Entonces, si yo igualo este vector al vector genérico de R3 que tiene componentes escalares X, Y y Z, por lo que aprendimos en álgebra vectorial, dijimos, dos vectores son iguales si y solo si son iguales componente a componente. Eso es de forma analítica. De forma geométrica, dos vectores son iguales si tienen el mismo tamaño y la misma dirección. Pero pues aquí no sé cuál es el tamaño de este vector ni de este, pero sí sé que para que sean iguales, estos dos vectores tendrían que ser iguales componente a componente. Entonces yo forzo
a que la ecuación vectorial de la recta sea igual al vector genérico de R3, que tiene componentes escalares X, Y y Z. Entonces, para que esta igualdad se cumpla, X tiene que ser igual a la primera componente de la ecuación vectorial de la recta, que es X0 más lambda veces A. Luego Y sería igual a la segunda componente, o sea, Y igual a Y0 más lambda veces B, y Z sería igual a Z0 más lambda veces C, con lambda perteneciente a los reales. Y a estas expresiones se les conoce como ecuaciones paramétricas de la línea recta y se obtienen a partir de la ecuación vectorial igualada al vector genérico en R3. Entonces, tómense un momento para copiar, por favor. Y dice, es conveniente señalar que una recta no tiene una sola ecuación vectorial, ya que el punto de apoyo P0 tiene que pertenecer a L como única condición, por lo que si se elige otro punto, cualquiera que pertenezca a L, obtendremos otra ecuación diferente. Ya se los había adelantado. Por otra parte, el vector U debe indicar la dirección de la recta. Entonces, también hay una infinidad de vectores directores, o sea, hay una infinidad de vectores que tienen la misma dirección que esa recta. Como consecuencia de lo anterior, la representación paramétrica de una recta tampoco será única. Si la ecuación vectorial de una recta no es única y a partir de esa ecuación vectorial puedo obtener las ecuaciones paramétricas, por esa razón puedo afirmar que tampoco la representación paramétrica de una recta es única. Luego, por último, dice que cualquier ecuación vectorial de una recta y por tanto sus ecuaciones paramétricas contendrán solo un parámetro. Solo un parámetro. Entonces, cuando querramos encontrar las ecuaciones paramétricas de una recta, es importante que no perdamos de vista que la ecuación vectorial de una recta deberá contener exclusivamente un solo parámetro. Si me aparecen dos parámetros, entonces me equivoqué, porque eso no es una línea recta. Para que sea una recta, debe de aparecer un solo parámetro. Muy bien, bueno. Esto ya se los había mencionado, entonces vamos a continuar. Bueno, si yo parto de las ecuaciones paramétricas y de estas ecuaciones paramétricas despejo de todas ellas al parámetro lambda, observen, de la ecuación 1 despejo a lambda me quedaría x menos x0, porque esta x0 pasa restando, x menos x0 es igual a lambda veces a. Y si despejo a lambda, entonces me quedaría x menos x0 sobre a. Después, si de la ecuación 2 despejo a lambda, me quedaría y menos y0 sobre b. Y si de la ecuación 3 despejo a lambda, me quedaría z menos z0 sobre c. Y ya. Entonces, como el parámetro lambda es el mismo en las tres, pues puedo igualar las tres expresiones entre sí y me quedaría x menos x0 sobre a es igual a y menos y0 sobre b y es igual a z0, z menos z0 sobre e. Estas ecuaciones se conocen como ecuaciones cartesianas en forma simétrica de la recta. Y otra vez, ustedes podrían decirme quiénes son A, B y C. ¿Quiénes son A, B y C? Son los componentes escalares Ajá. del vector director, Exacto. ¿Y quién es X0, Y0 y Z0? las coordenadas del punto. Exacto. Muy bien, Leslie. Perfecto. Entonces, nada más observen que si los coeficientes de X, Y y Z son 1 y positivo, entonces los denominadores son las componentes escalares del vector director y los números que están en el numerador con signo contrario serán las coordenadas del punto que está contenido en la recta. Por ejemplo, si a mí me dieran estas ecuaciones, x menos 1 sobre 4 es igual a y más 2 sobre menos 3 y es igual a z menos 4 sobre 2, entonces, ¿quiénes serían las componentes del vector director y quiénes serían las coordenadas del punto P0? ¿Quién me las puede decir? ¿Las escucho o los escucho? ¿Quiénes serían las componentes escalares del vector director? Adelante, a ver, Alberto, te escuchamos. ¿Qué me quieres decir tú? Las del vector director Ajá, sería 4 menos 3 y 2. exacto. Porque recuerden, otra vez, el vector director tiene componentes A, B, C y ya justo los denominadores son A, B, C. Luego el punto tiene coordenadas X0, Y0 y Z0. Entonces, Alejandro, ¿quiénes son las coordenadas del punto P0? Observa, Sería- antes de que me digas algo,
Observa, aquí son x0, y0 y z0. Aquí está menos x0, menos y0 y menos z0. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ok, entonces sería 1 Ajá, menos muy 2 bien. y 4. Exacto, exacto. Cambiarle el signo. Muy bien, Alejandro, muy bien. Muy bien, Alberto, y muy bien, Alejandro. Perfecto. Entonces, por ejemplo, si a mí me dieran, ya sé que ustedes van a decir, ¿cómo es que ya nos está dando las ecuaciones? Solo lo que estoy tratando de hacer con esto es que ustedes desde ahora sean capaces de recordar que si yo tengo esta ecuación que describe a la línea recta que se llama ecuación cartesiana en forma simétrica, yo puedo de esa ecuación extraer información. ¿Qué información puedo extraer? Las componentes del vector director y las coordenadas del punto contenido en la línea recta. Eso puedo extraer, pero les decía, siempre y cuando tengan esta forma. El coeficiente de x es 1, de y es 1 y de z 1. Si no están así, pues primero tengo que hacer algo algebraico para que sea un 1. Por ejemplo, si yo tengo esta otra ecuación, 2x menos 2 sobre 4 es igual a 3y menos 9, bueno, más 9 sobre, no sé qué les gusta, 15, y eso es igual a 1 menos z sobre 4. Entonces, si les pregunto, ¿quién me puede dar las componentes del vector director y las coordenadas del punto contenido en la línea recta? Y alguien me dice, pues las componentes del vector director son 4, 15 y 4, y las coordenadas del punto P0 son 2, menos 9 y 1, está muy mal. ¿Por qué? Pues porque no, esta ecuación no tiene esta forma. Para que la tenga, los coeficientes de x, y y z tienen que ser 1 y positivo. Entonces, antes de dar la información, debo de asegurarme que esta ecuación tenga esta forma. Entonces, ¿qué le harían a la primera ecuación para que este 2 se convierta en un 1? ¿Qué le harían? Dividirla entre 2. Ajá, pero si dividimos esa entre 2 también al denominador para que así no se altere. En realidad, lo que tendríamos que hacer es multiplicar por un medio, tanto numerador como denominador. ¿Por qué? Porque un medio entre un medio, ¿cuánto es? 1. Un entero. Y cuando yo multiplico a una expresión por 1, esa expresión no se altera. ¿Están de acuerdo? Sigue siendo lo mismo, solo que escrito de otra forma. ¿Sí o no? ¿Sí me doy a entender, muchachos? Sí, Ok, entonces hagan esa operación. ¿Qué quedaría? X menos 1 sobre Ajá. 2. Exacto, muy bien. Ahora, para que este sea un 1, ¿qué le harían? Se multiplica por un tercio. en el Exacto, tanto denominador. arriba como abajo, exacto. Un tercio y un tercio. ¿Y qué quedaría? Y más 3 sobre Exacto, 5. exacto, Gael, muy bien, perfecto. ¿Y qué le harías a la última expresión? Para que z tenga coeficiente 1. Porque aquí es menos 1, no es 1. Multiplicarla por menos 1. Ajá. Entonces arriba y abajo multiplico por menos 1 y ¿qué queda? Menos 1 más z sobre menos 4. Ajá, o z menos 1, que es lo mismo. Menos 1 más z dijiste. Y el orden de los factores no altera la suma. Entonces ya está z menos 1 sobre menos 4. Y ahora sí, ya podemos decir quiénes son las coordenadas del punto y el vector director de esa recta. Entonces, ¿quién me las dice? Levanten su mano, por favor. Uno o una de ustedes. Adelante, adelante. Alberto, gracias. los componentes del vector director sería 2, 5 y menos 4. Ajá. Y los de P0 sería Las 1 coordenadas del punto. sí, las coordenadas del punto serían 1, menos 3 y 1. Exacto, y ahora sí son correctas. Entonces, les decía, tienen que aprender desde ahora que de la ecuación vectorial paramétrica y cartesiana puedo extraer información. Entonces regresamos, fíjense. Esta es la ecuación vectorial de la línea recta, esta. Y lo que esté junto al parámetro son las componentes del vector director. Y lo que no tenga parámetro son las coordenadas del punto. Luego, en la paramétrica, lo que no tenga parámetro, coordenadas del punto, lo que tenga parámetro, componentes del vector director.
Y en la que acabamos de ver, que es la ecuación cartesiana en forma simétrica, los denominadores, siempre y cuando los coeficientes de x, y, z sean 1, son las componentes del vector director, y lo que esté junto a x, y, z con signo contrario son las coordenadas del punto. Entonces, eso ténganlo presente. Pero bueno, entonces terminen de copiar esta diapositiva y ahora sí ya nos vamos a poner a hacer al menos un ejercicio nada más. Uno solo. Por lo menos hoy quería que conocieran las diferentes ecuaciones en las cuales podemos representar a una línea recta. Con las cuales podemos representar a una línea recta. Y ya los ejercicios ya los hacemos el viernes, no se preocupen. No pasa nada. Vamos. Dice, determinar una ecuación vectorial y sus correspondientes ecuaciones paramétricas de la recta R que contiene al punto A de coordenadas -1, 0, 5 y que es paralela, esta recta R es paralela al vector V de componentes escalares 3, -2, 0. Ah, pues muy sencillo. La ecuación vectorial de una recta, se puede obtener si conozco el vector de posición de un punto en la línea recta más T lambda R, S, el parámetro que quieran, multiplicado por el vector director de la recta. Entonces recuerden, P0 es el vector de posición de un punto en la recta. Luego U es el vector director de la recta. Y T es un parámetro que es un número real que pertenece a los reales. T pertenece a los reales. Muy bien. Y con ese escalar, U va haciéndose más grande, más pequeño o cambiando de dirección. No lo olviden. Entonces, ¿cómo quedaría la ecuación vectorial? ¿Quién sería el vector de posición del punto A? Ah, pues el vector de componentes escalares -1, 0, 5. ¿Quién es el vector director V de componentes escalares 3, -2, 0? Entonces, la ecuación vectorial de la recta simplemente es el vector de posición del punto A, porque es el punto conocido en la recta, más T, lambda, R, S, la letra que quieran. Puedo poner lambda, puedo poner T, puedo poner S, voy a poner T ahora, T veces el vector director. Y entonces, bueno, permítanme. El vector director es V. Entonces, simplemente sustituyo. Las componentes del vector A son -1, 0, 5, más T veces las componentes del vector director, que son 3, -2, 0. Desarrollo para terminar. Entonces, me quedaría -1, 0, 5, más, ¿cómo se multiplica un escalar por un vector? Multiplicando cada componente del vector por el escalar. Entonces, me quedaría 3 por T, -2 por T y 0 por T, pues es 0. Entonces, ¿cómo se suman vectores? Componente a componente. Me quedaría -1 más 3T, 0, -2T, 5 más 0. Entonces, simplificando eso sería -1 más 3T, -2T, 5. Y ya. Esa es la ecuación vectorial de mi recta. Si la quiero escribir en forma trinómica, sería -1 más 3T en I, porque esa es la primer componente. Después sería -2T en J y más 5 en K. Entonces pueden dar esta o pueden dar esta otra. La que quieran es correcta. Y por último, si quiero encontrar las ecuaciones paramétricas, pues dijimos que lo que hago es igualar la ecuación vectorial de la recta con el vector genérico de R3. Y entonces sé que dos vectores son iguales, sí, solo si son iguales componente a componente. Entonces X tendría que ser igual a -1 más 3T, Y sería igual a -2T y Z sería igual a 5 con T perteneciente a los reales. Y ya, eso es todo. Entonces, si me dan de la recta un punto en la recta y su vector director, simplemente encuentro la ecuación vectorial sumando al vector de posición del punto T veces el vector director y ya, o lambda veces, o S veces, o M veces, la letra que ustedes quieran, que se conoce como parámetro. Y ya. Entonces, con este ejercicio terminamos nuestra sesión de hoy. Muchas gracias por conectarse. Más tarde les comparto las notas, el video y los apuntes, bueno, la presentación.